Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Estamos aquí en su programa La Consulta y bueno, vamos a vestirnos de azul el día de hoy. Tenemos el partido del PAN que cumple 80 años, así que vamos a tener invitados especiales el día de hoy, así que se los voy a presentar. Tenemos al licenciado Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, presidente del PAN en Tabasco, bienvenido. Gracias. A la licenciada Solange María Soler Lanz, secretaria general del partido, bienvenida. Gracias. Juan José Rodríguez Prats, expresidente de la Comisión de Doctrinas del PAN, exdiputado federal, escritor de libros sobre la política contemporánea y creo que también fue candidato a la gobernatura. Así es, en Así el es. 94. Excelente, bienvenido, bienvenido. Y la licenciada Guadalupe de Los Ángeles Rodríguez Feria, líder de las mujeres del PAN. Gracias. Bienvenidos. Vamos a empezar este programa con una pregunta que todos nos hemos hecho siempre, o al menos a los que nos gusta la política, es una pregunta de cajón. Decía Roberto Madrazo en una entrevista algunos mesecitos atrás, decía que el PAN se robó la presidencia, que se la robó Andrés Manuel en el 2006. ¿Quién quiere empezar con esa pregunta? Pues me parece que, por supuesto que no se le robó la elección. Sabemos que Andrés Manuel no entiende de procesos democráticos y ahora que es gobierno, ahora que es presidente de la República, nos hemos dado cuenta que su perfil no es necesariamente democrático. ¿Y cómo lo hemos visto? Pues a través de los ataques constantes que está haciendo a las instituciones, a los organismos autónomos, la desacreditación que hace incluso de la propia sociedad. Entonces, a mí me parece que nosotros, más bien lo que en el tema de la elección, el PAN dio la batalla como siempre la ha dado y pues postulamos al mejor candidato que fue presidente de la República y que finalmente se hizo un buen gobierno y que ese gobierno pues dejó grandes instituciones, ¿no? Los 12 años que el PAN gobernó hubieron grandes programas sociales, hubieron grandes instituciones, se crearon programas importantísimos como el Seguro Popular, se creó el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluso se delineó el Sistema Nacional Anticorrupción, que ese fue uno de los últimos temas en los que se trabajó y que bueno, está todavía en un proceso de ser perfeccionado y que además pues en la implementación yo creo que todavía es sujeto de mejora, ¿no? Ok, hablando del tema del Seguro Popular, el actual presidente dice que sí, a él sí le robaron. Él lo afirma como una realidad, lógicamente ya quedó en el pasado, pero él dice que, o la gente dice que todo lo que construyó el PAN, él lo está destruyendo, porque quitó el Seguro Popular, que está quitando los puentes vacacionales, las estancias infantiles, los pueblos mágicos. Entonces, la pregunta es aquí, ¿está sucediendo eso o es una ligera percepción por ahí nada más? Pues mira, yo quisiera decirte aquí que efectivamente hay esa, no solamente esa percepción, sino que se está sintiendo en muchas de las instituciones que hoy estamos acostumbrados a tener. Un ejemplo de ellos es que era el Seguro Popular, que hoy se convierte en INSABI, que es un programa que se lo sacan prácticamente de la manga, un programa social que supuestamente va a renovar el sistema de salud en el país, que no tiene reglas de operación, que no tiene reglamentos, que no tiene ni siquiera un titular que sea experto en temas de salud. Entonces, pareciera verse que el presidente se olvidó de todos los sexenios que han existido en México y solamente se enfoca a los que gobernó el PAN. Por ejemplo, el último sexenio que hubo fue el de Peña Nieto y resulta asombroso que una sola vez no se refiera a Peña Nieto ni a lo que hizo Peña Nieto, ya no se refiere a la Casa Blanca, no se refiere a Virgilio, no se refiere a todos los fraudes que conocemos y los desvíos de recursos que hubo en el sexenio de Peña Nieto y resulta que sí se enfoca a todo lo que hizo el PAN.
Y si nos vamos a hacer comparaciones, pues el que dejó y fortaleció instituciones pues fue el PAN. El Seguro Popular fue un excelente, un extraordinario sistema de salud que vino a revolucionar muchísimo y ayudar muchísimo, sobre todo a los que tienen, los que son mexicanos en pobreza, ¿no? Digo, ahora con el INSABI muchos mexicanos no van a poder atenderse porque no van a tener acceso a que puedan, a ese tercer nivel de atención, no van a tener el acceso. Sabemos el desabasto de medicinas que hay en todos los hospitales de México, los niños con cáncer, cómo están sufriendo toda esta falta de medicamentos, es grave, hay niños que han muerto por falta de medicamentos. Entonces, lo que vemos es que sí, el presidente tiene una obsesión con el PAN. El PAN para él lo ve como el que le puede competir y le puede contener o contender sobre la presidencia de la República. Él quisiera dejar un proyecto a más largo plazo, pero pues la verdad es que el PAN lo que está procurando es hacerle un contrapeso al poder, y yo creo que lo estamos haciendo bien, y esa es una de las razones por la que también el presidente está muy obsesionado con nosotros. Está obsesionado el presidente. Puede ser porque dice que son, o al menos no tan solo ustedes como partidos, sino también mete al PRI ahí, que son la mafia del poder. ¿Qué opina de eso, licenciado? Mira, Andrés Manuel tiene lo que algunos teóricos políticos le llaman el síndrome adánico, o sea, sentirse Adán. Es el primer hombre en la historia. Antes de él no hay nada, y después de él está obsesionado de que sus cambios sean irreversibles, para que inclusive no pueda retornar lo que él denomina como neoliberalismo. Yo creo que es una actitud muy grave, porque hay que partir de algo muy sencillo. ¿Cómo llega Andrés Manuel a la presidencia? Por las reformas que se hicieron antes, y las hizo el PRI, las hizo el PAN, la hicieron muchísimos mexicanos. La transición hacia la democracia viene desde hace muchas décadas. El partido que se sentó en el 88 a negociar y a ver el andamiaje jurídico para una transición hacia la democracia fue el PAN. Cuauhtémoc Cárdenas dijo: yo no dialogo con Carlos Salinas, y el PAN logró instrumentar las reformas. O sea, Andrés Manuel jamás hubiera llegado a la presidencia de la República en el viejo PRI con el dedazo. Entonces, algún mérito, algo se hizo para que él arribara a la presidencia mediante el voto, una elección que no fue impugnada y que reconocemos que fue una mayoría clarísima la que lo llevó a la presidencia de la República. El problema es sentirse esa necesidad, ese narcisismo que es clásico del líder popular, ese sentirse indispensable, ese sentir que lo que él no crea, lo que él no concibe está mal. Entonces, definitivamente, esto, teniendo una responsabilidad tan importante como es la presidencia de la República, que es la pieza más importante de nuestro sistema político presidencialista, pues es sumamente grave. Pero dice Jacob Polensky que se escucha mejor Primor que PRIAN. Entonces, no se contradice cuando dice que son la mafia del poder y ahora dice que se escucha mejor Primor que PRIAN. Mira, desafortunadamente yo creo que, y no es por ver hacia atrás con nostalgia, pero yo recuerdo los debates, por ejemplo, de presidentes de partido entre Santiago Oñate en el PRI, Carlos Castillo Peraza en el PAN, Porfirio Muñoz Ledo en el PRD. Y en el caso de Jacob Polensky hay un vacío enorme cuando ella dice que los pobres se olvidan de quién los saca de la pobreza, por eso es preferible seguirlos conservando como pobres y así sigan siendo clientes de su partido. Yo creo que Jacob no sabe lo que son acuerdos. Los acuerdos son necesarios, no los sacralicemos, pero tampoco los estigmaticemos, no los satanicemos. O sea, todas las democracias han llegado vía concertación, vía acuerdos. Entonces, fijamos una agenda, se hizo reformas desde la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con Reyes Heroles en el 77, se creó el Instituto Nacional Electoral, órganos autónomos, el Tribunal Electoral. Hoy está amenazado el Instituto Nacional Electoral porque hay una embestida del presidente mismo y de su partido que quiere desmantelar una institución que ha sido útil y que le permitió la transición.
Entonces, desafortunadamente, y lo hemos insistido, esto también se dijo el día de ayer en la instalación del Frente en Tabasco, el enaltecer la cultura política. No puede haber política sin cultura. No sabemos discutir, nos descalificamos, nos insultamos, y en eso el presidente, desafortunadamente, es el que prácticamente fija la agenda de insultos. Acabamos de ver este insulto que hace a una gran personalidad en las medicinas, un gran investigador y científico, Miguel Ángel Celis, al que califica de eminente, pero ¿para qué? Para hacer negocios. Es un juez. ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo se atreve a hacer una afirmación de este tipo? Entonces, esto de descalificar, de estar señalando insultos, desafortunadamente lo hemos hecho toda la vida, y eso es lo que tiene enconada la vida política, la tiene envenenada. Estamos contaminados, y eso es sumamente grave. Haciendo estas declaraciones que han sido infundadas últimamente, el Partido Acción Nacional aquí en Tabasco, ¿ya sigue siendo partido o solamente a nivel nacional? ¿Nos podría comentar, licenciada? Seguimos siendo partido. Efectivamente perdimos el registro a nivel local, pero aún continuamos con el registro a nivel nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como lo comentaba ahorita aquí el licenciado Juan José, efectivamente, el presidente de la República trae como una obsesión con el Partido Acción Nacional. Él ha sido el impulsor siempre por las buenas leyes y por un bien común para la ciudadanía. Creo que aquí lo que se debe de hacer es olvidarse de colores, de olvidarse de partidos, de siglas, sino trabajar todos en conjunto para poder alzar, sobre todo siendo un presidente tabasqueño, para poder llevar a un buen nivel a Tabasco. Tabasco tiene mucho que ofrecer. Estamos hablando de una infraestructura, estamos hablando que puede ser un lugar turístico precisamente, y en el cual no se ha desempeñado esa labor. ¿Cuántos secretarios de turismo han habido? Y como comentaban, pues efectivamente, el presidente de la República, ¿qué es lo que ha generado entre cada ciudadano? Eso de los pipí y todo eso ha generado un sentido de odio entre la misma ciudadanía, como un sentido de rencor. Ha desmantelado instituciones, como ha sucedido con lo de estancias infantiles, ha desmantelado instituciones, como sucedió con lo de las mujeres que han sido violentadas, ya no van a tener un lugar a donde llegar. Precisamente el caso del INE es otro en el cual se está metiendo. ¿Por qué? Porque el señor a lo mejor quiere hasta autorreelegirse otra vez, precisamente. Estamos cayendo quizás en una dictadura, podría yo decir. Bueno, con esas palabras nos despedimos de este primer bloque. Yo creo que vamos a subrayar obsesión como la que definiríamos en este bloque, esta parte. Así que vamos a continuar con la historia de los 80 años del PAN, no se lo pierdan. Sabemos que Andrés Manuel no entiende de procesos democráticos, y ahora que es gobierno, ahora que es presidente de la República, nos hemos dado cuenta que su perfil no es necesariamente democrático. Pareciera verse que el presidente se olvidó de todos los sexenios que han existido en México y solamente se enfoca a los que gobernó el PAN. Por ejemplo, el último sexenio que hubo fue el de Peña Nieto, y resulta asombroso que una sola vez no se refiera a Peña Nieto ni a lo que hizo Peña Nieto. Mira, Andrés Manuel tiene lo que algunos teóricos políticos le llaman el síndrome adánico, o sea, sentirse Adán.
es el primer hombre en la historia. Antes de él no hay nada, y después de él está obsesionado de que sus cambios sean irreversibles, para que inclusive no pueda retornar lo que él denomina como neoliberalismo. La transición hacia la democracia viene desde hace muchas décadas. El partido que se sentó en el 88 a negociar y a ver el andamiaje jurídico para una transición hacia la democracia fue el PAN. Cuauhtémoc Cárdenas dijo: yo no dialogo con Carlos Salinas, y el PAN logró instrumentar las reformas. O sea, Andrés Manuel jamás hubiera llegado a la presidencia de la República en el viejo PRI con el dedazo. Y estamos de regreso aquí con los 80 años del PAN, y bueno, vamos a entrar a la historia, y la primera pregunta que quiero hacer en la historia es si ustedes son un partido de derecha. Yo creo que han pasado muchos años y a lo mejor eso ha cambiado, y de ahí partimos en la historia de cómo inicia. Sabemos que fue Manuel Gómez Morín, que fue el que inició en 1939. Mira, si me permites, pues sí, no sé. Adelante. Bueno, mira, en primer lugar, el PAN es un partido humanista. Okay. El PAN es un partido donde hay dos corrientes doctrinarias. Por una parte, la doctrina social cristiana. No hay duda de que las encíclicas de Renovaro, Cuadragésimo Anno, el concepto de bien común, el concepto de subsidiariedad, los toma el Partido Acción Nacional de la doctrina social cristiana, que de ninguna manera la puede calificar como derecho cristiano, doctrina social cristiana. Okay. Y de ninguna manera eso es derecha. Es una doctrina de solidarismo, es una doctrina que busca el bien común. Entonces, en segundo lugar, hay una corriente liberal. El PAN nace con un pensamiento liberal. ¿En qué consiste el liberalismo del PAN? Defender a la persona frente al Estado. O sea, el PAN busca la división de poderes, busca el Estado de Derecho, busca los derechos humanos y toma un principio, el respeto a la dignidad de la persona humana. Desafortunadamente traemos una vieja corriente de clasificar en derecha e izquierda. ¿Qué es derecha e izquierda? El 11 de octubre de 1789 en la Asamblea Francesa se sentaron las gentes que estaban con el rey del lado derecho, los cleros, los grandes capitales, la aristocracia, la oligarquía. La oligarquía, y después estaba la montaña, en donde estaba Robespierre, en donde estaba Marat, en donde estaba Danton, en donde estaba Desmoulins, estaba Mirabeau, y ahí surge derecha e izquierda. ¿Qué quería la derecha? Concentrar el poder en el rey. ¿Qué quería la izquierda? Quitarle el veto, dividir, hacer la asamblea. Eso es hacerlo más democrático. Ese es el origen de derecha e izquierda. Ahora, ¿qué sucede después con la izquierda? Surge el marxismo y el socialismo y buscan concentrar el poder y se olvida de las tesis liberales. La izquierda nace en el pensamiento liberal, que es la ideología del PAN. Entonces, por eso ahora yo sostengo en el siglo XXI que hablar de derecha e izquierda es una forma, y lo dijo Ortega y Gasset hace más de un siglo, es una forma de hemiplegia moral. Derecha e izquierda es una forma de seguir siendo tontos. O sea, hoy, ¿cuáles son los temas? Cambio climático, migración, narcotráfico, problemas de la globalización. Ya esa agenda no estaba en la izquierda y la derecha. Y si tú ves las luchas en Europa, por ejemplo, está totalmente superado. Solamente Andrés Manuel sigue con esa ideología que por otra parte esconde su verdadero conservadurismo. Porque Andrés Manuel está buscando concentrar el poder. Andrés Manuel está buscando regresar al populismo y al autoritarismo ya superados. Pero él dice que los conservadores son los que lo atacan. Claro, pero con lo que me afirma usted considera que él es conservador también. Pero es un demagogo. ¿Qué es ser conservador? Yo no tengo ningún reparo en decir que soy conservador. Yo soy conservador. ¿Por qué? Porque quiero que se conserven las cosas buenas que funcionan para México. Yo no quiero nada malo que se conserve para México, no quiero la demagogia, no quiero la corrupción, no quiero la mentira. El primer deber de un funcionario es conservar lo que se le entrega a su cuidado. El primer deber de Andrés Manuel es cuidar la presidencia de la República como una institución seria, responsable, y eso no lo está haciendo, lo está deteriorando. Entonces no hay nada de malo en ser conservador, cuidado. Okay. Pero regresemos a la historia. ¿Sí? Empieza el PAN desde aquella época,
no participa en las primeras elecciones directamente, Mira, deja pasar 2 o 3 elecciones, después ya empieza... Como toda idea política, comienza antes de su fundación. O sea, Gómez Morín escribió un ensayo en 1926 que se llama 1915, es un llamado a su generación. Ahí ya hay una convocatoria a formar un partido político. Participa en el 28 y en el 29 el vasconcelismo, José Vasconcelos. Si quieres ver fuentes de orígenes del PAN, ahí está la lucha de José Vasconcelos, que está reconocido el mexicano más inteligente del siglo XX. Y Gómez Morín es su brazo derecho, Gómez Morín es el que está más cerca de él. Hay un debate epistolar, porque Gómez Morín le dice: maestro, vamos a formar una organización política con doctrina que eduque al mexicano para ser ciudadano. Y Vasconcelos le dice: no, vamos a cambiar México de un solo golpe. Ahí están las cartas. Y ahí es cuando él pierde, ¿no? Pierde Vasconcelos, se va al exilio, y Gómez Morín todavía va a ser rector de la universidad. Gómez Morín fue rector en el 33-34 y le dice Lázaro Cárdenas y Abelardo Rodríguez, primero Abelardo Rodríguez, tiene que darse educación socialista en la universidad, y Gómez Morín dice: no, la universidad es autónoma, no puede haber una universidad con una ideología. Universidad quiere decir universalidad. Entonces viene un rompimiento. Gómez Morín renuncia a la universidad, pero con él salen muchos universitarios. Hay 4 rectores, exrectores, que firman el acta en donde se funda el PAN, que es Ezequiel Chávez o Carranza, Fernando Carranza, está Valentín Dama y el mismo Manuel Gómez Morín. Está el director de la Escuela de Filosofía, Agustín Aragón, que era positivista. Está Aquiles Elurri, que era director de la Escuela de Derecho. Está Juan Sánchez Navarro, que era líder de los estudiantes. Todos ellos fundan el PAN. El PAN nace en la universidad. De catedráticos. De catedráticos. Surge, se forma ya en el 39 y gana la primera presidencia municipal hasta el 46. En el 46 se iba a postular a don Luis Cabrera a la presidencia de la República, que no era panista. Su primer candidato a la presidencia de la República surge en el 52, que es Efraín González Luna, un gran mexicano, autor de libros también. Entonces fue una lucha. Por eso don Manuel dijo: no es brega de un día, es brega de eternidad. No era la apuesta a la vuelta de la esquina, era la apuesta a largo plazo. Pido perdón a mis compañeros, porque después dicen que yo abuso de la palabra, cosa que está muy lejano. No. Después siguió Luis H. Álvarez, después siguió José González Torres, en el 64, después Efraín González Morfín, en el 70, luego Pablo Emilio Madero, en el 76, y llegamos a alguien que es muy conocido por las cosas que le sucedieron y por lo que hizo, que fue Manuel Gutiérrez. En el 88. En el 88. En el 82 no postula candidato al PAN. Sí, ahí cuando López Portillo es candidato y el PAN, por conflictos internos, no postula. Ok. En el caso de Manuel Gutiérrez, licenciado, ¿qué opina de su trayectoria? ¿Fue emblemático para el PAN o fue uno más del equipo? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo interesante de Manuel Gutiérrez fue su gran liderazgo personal, es decir, esa característica que tenía para decir las cosas y cómo las pensaba y cómo contagiaba a los ciudadanos cuando él se expresaba. Entonces, creo que esa hace una empatía muy fuerte con los ciudadanos, y entonces esa empatía la empieza a abrir camino primero en el PAN y después, por supuesto, en la búsqueda de la presidencia de la República. Parece que fue un hombre que sí rompió, fue un parteaguas en el sentido de que logró esa empatía con el ciudadano, y sus propuestas eran muy claras. Es decir, lo que decía Juan José es cierto, o sea, él abraza la ideología, abraza la doctrina del PAN, los principios del PAN, y los lleva y los materializa en propuestas, y eso creo que genera un parteaguas a nivel nacional. También hay que decir que, bueno, venimos de la formación del partido en el 39, y ya en el 88 ya había más medios de comunicación, ya la tecnología estaba, ya había televisión, o sea, había una serie de elementos que permitían poder difundir con mayor facilidad las propuestas que él fue el que descubre, según la historia, él descubre el famoso fraude de aquella elección. Él empieza a hacer marchas como protestas masivas con Rosario Ibarra, con Rosario Ibarra y con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. O sea, se une. Ahí hay un frente. Pero el que encabeza, según ahí, fue él. O sea, y ya de ahí como que se unen todos. Cuauhtémoc igual. Cuauhtémoc junto con Muñoz Ledo, que habían formado la corriente democrática que se segrega del PRI. Y cuando toma posesión Salinas,
Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo no aceptan sentarse a la mesa. Don Luis H. Álvarez con Diego Fernández de Ceballos y Castillo Peraza sí se sientan, y es cuando se hacen las reformas que permiten la transición hacia la democracia. ¿Qué es lo que hoy el IFE, el INE? Ahí hay inicios. Ahí es el comienzo. O sea, allá es el gran comienzo. Podremos decir que Cloutier, licenciada, fue uno de los iniciadores de esta gran democracia en este país. Sí, claro, sin duda, y además de las luchas sociales, ¿no? Finalmente es un personaje controvertido, es un personaje fuerte, él logra llevar la doctrina del PAN en cuanto a la doctrina de la lucha social, y bien entendida, a diferencia de los sistemas como el de Andrés Manuel, ¿no? La lucha por las causas sociales, por la democracia, porque el pueblo no se podía quedar en silencio ante las injusticias que se están viviendo en esos tiempos. Entonces, sin duda, su importancia radica precisamente en eso. Es el que llevó la doctrina del PAN a los hechos, ¿no? A las acciones sociales concretas. Y bueno, eso es lo que según la gran asamblea pidió en ese momento, o todo el equipo que ellos formaron como una contraparte del gobierno, fue que hubiera credencial de elector, que se revisara el padrón, que se sacara del instituto electoral del gobierno, que era el PRI en ese momento que lo tenía, que fuera independiente. La Comisión Federal Electoral. Así es, esa comisión se saliera, y entonces creo que él funda esa parte, pero en ese transcurso pasado hay un hecho muy importante, perdón. En el 82 José López Portillo expropia la banca. Ahí vino un rompimiento. Por eso es el neopanismo, el que también hablaba Pedro Gabriel. O sea, allí en el 83 ingresan al PAN Vicente Fox, Cloutier, Ernesto Rufo, Carlos Medina, Rodolfo Elizondo. Ya es lo que le llaman el neopanismo, y entonces hay una unión de un sector empresarial con recursos económicos y los viejos panistas con doctrina. Pero ese neopanismo nuevo que dice el licenciado estuvo con Cloutier al principio, Sí. pero en el proceso se alejaron. No, pues ese es Fox. O sea, el PAN llegó el momento que dijo, ya no sí, porque acuérdense, o sea, si mal no recuerdo, también hizo un ayuno en el Ángel de Independencia. Ya para esa fecha ya se había enfrentado al presidente, lo habían amenazado con un soldado porque se quiso acercar a él a reclamarle al presidente. Entonces como que el PAN dijo, ya hasta aquí, no seguimos en el movimiento que él sigue encabezando, ¿o qué pasó ahí? No, ahí vinieron los acuerdos y Cloutier estuvo totalmente de acuerdo. Cloutier llegó a decir que Salinas le había robado sus ideas, que estaba gobernando conforme a las propuestas que había hecho Cloutier, porque Salinas le devuelve la banca a los manos particulares, viene el final del reparto de la tierra, en la entrada al Tratado de Libre Comercio. Cloutier llega a decir, me están robando las ideas, y sigue en el PAN, y sigue apoyando al PAN. No hay tal rompimiento. Y licenciada, después de eso, todos estos enfrentamientos, tiene un accidente. ¿Considera que el accidente donde fallece el licenciado Cloutier es totalmente accidente o hay algo por ahí? Bueno, yo creo que ahí se tendría que analizar muy bien la situación, porque tampoco pudiéramos decir al 100% que hubo algo turbio por ahí. No se puede decir. Lo que sí me gustaría a mí retomar es algo que ha comentado aquí el presidente y el licenciado, precisamente que los tiempos van cambiando. Efectivamente, todo lleva una evolución y constantemente vamos evolucionando. La agenda que se traía en ese entonces, o que el PAN traía en ese entonces, no la podemos comparar con el pleno siglo XXI. Efectivamente, estamos hablando de un cambio climático, de una migración en la cual no se están realizando políticas públicas como tal para un beneficio de una ciudadanía. Se están enfrascando en dimes y diretes, en temas de si accidentes o no accidentes. Los tiempos están cambiando y las necesidades de las personas cada día van creciendo más. Con una varita mágica no se puede erradicar un cambio climático que venimos padeciendo desde hace tiempo y que nos hemos encargado hasta nosotros mismos de ir destruyendo.
son los tiempos en los que nos vamos moviendo, y esos tiempos o en esa evolución que va surgiendo es en donde se va fabricando o se va haciendo la agenda que vamos nosotros. Nada más para cerrar, ¿fue accidente? Sí, ok. Con eso nos vamos al siguiente bloque, así que no se lo pierdan, estamos aquí en los 80 años del PAN. El primer deber de un funcionario es conservar lo que se le entrega a su cuidado. El primer deber de Andrés Manuel es cuidar la presidencia de la República como una institución seria, responsable, y eso no lo está haciendo, lo está deteriorando. Entonces no hay nada de malo en ser conservador, cuidado. Interesante de Manuel Cloutier fue su gran liderazgo personal, es decir, esa característica que tenía para decir las cosas y cómo las pensaba y cómo contagiaba a los ciudadanos cuando él se expresaba. Entonces, creo que esa hace una empatía muy fuerte con los ciudadanos, y entonces esa empatía la empieza a abrir camino primero en el PAN y después, por supuesto, en la búsqueda de la presidencia de la República. Es un personaje controvertido, es un personaje fuerte. Él logra llevar la doctrina del PAN en cuanto a la doctrina de la lucha social, y bien entendida, a diferencia de los sistemas como el de Andrés Manuel, ¿no? La agenda que se traía en ese entonces, o que el PAN traía en ese entonces, no la podemos comparar con el pleno siglo XXI. Efectivamente, estamos hablando de un cambio climático, de una migración en la cual no se están realizando políticas públicas como tal para un beneficio de una ciudadanía. Y regresamos aquí con los 80 años del PAN y nos quedamos en la historia y nos quedamos hasta Cloutier. Y bueno, la siguiente pregunta o el siguiente en la historia del PAN en la presidencia fue Ceballos. Creo que en ese momento fue el segundo o el mejor candidato con más votos, pero queda en segundo lugar. Bueno, sí, en 94, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas apostó en el 88 de que él no debía hacer ninguna negociación con el gobierno para tratar en el 94 sí de echar su resto y entonces continuar la fuerza que ya traía en el 88 y ganar la presidencia. Nunca esperó que surgiera un líder, un buen polemista, y se dio el debate el 12 de mayo del 94, fue una fecha histórica, en donde prácticamente el PAN se posiciona y al mandar al PRD, que ya era PRD, al tercer lugar, creo que le evitó al ingeniero Cárdenas poder protestar y decir aquí hubo fraude. Pues ¿cuál fraude si te fuiste a tercer lugar? Esa fue la aportación que yo creo que Diego hizo en el 94. Y llega después la famosa frase de la B de la victoria del amigo ya conocido. ¿Qué nos puede decir de él? Pues mira, yo el tema de Fox yo lo vi un poco lejano. A mí me tocó estar en la administración con Felipe Calderón. Digamos, me tocó verlo detrás de la barda, ¿no? Pero como ciudadana. Como ciudadana. ¿Y cómo lo vivió? Yo me acuerdo pues que hasta en los antros la gente bailaba canciones con el signo. No llegaba a los antros. Okay. Pero estaba estudiando.
pero pues sin duda, ¿no? Con la misma emoción que sentimos todos los mexicanos que hubiera un cambio por fin después de más de 80 años de gobierno hegemónico, y pues que a pesar de nuestra juventud sí percibíamos que los gobiernos priistas habían estado generando, había muchas cosas, había mucha represión, la libertad de expresión no era un tema. Bueno, una de las grandes instituciones que se crea con el PAN es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y que ese mismo instituto, esa misma institución es la que al final de cuentas revela también los errores en su momento en los gobiernos panistas, y pues que yo creo que eso es algo valioso porque empieza la transparencia. Exactamente, comienza la transparencia en nuestro país, comienza un proceso democrático que desde mi punto de vista todavía hoy a la fecha estamos en pañales, y bueno, un claro ejemplo es el presidente de la República que tenemos en este momento, ¿no? Eso nos habla de que nuestra democracia todavía está en un proceso de maduración. Sin embargo, bueno, Fox fue el parteaguas, y con él ya fue una manifestación del hartazgo social que teníamos en ese momento, y con los asegúnes de que él no llega con un gobierno completo, ¿no? Con toda la posibilidad de hacer todos los cambios que en su momento necesitaba el país. Inclusive hablando de esos cambios no pudo hacer el aeropuerto. Él quería iniciar a hacer el aeropuerto. Fueron muchas las cosas que no se pudieron hacer, ¿no? Finalmente nosotros siempre hemos tenido, o con el PAN vinieron los gobiernos plurales, vinieron realmente los contrapesos, y que lo que yo critico personalmente del actual gobierno es que teniendo todo para poder hacer los cambios que este país necesita, lo que tenemos es a un presidente que se la pasa todas las mañanas, yo me imagino que en las mañanas se la pasa grabando sus programas, y en la tarde preparando el del día siguiente, en vez de estar gobernando este país. Y entonces, en vez de estar tocando los temas que son importantes hoy para los ciudadanos, como la violencia que se vive en todo el país, el narcotráfico, en vez de estar atendiendo el desempleo o crecimiento de 0%, en vez de estar atendiendo la crisis de salud que tenemos, todas esas personas que se quedaron sin atención médica de tercer nivel porque al desaparecer el Seguro Popular y entrar el INSABI, además de que hay un vacío institucional en la parte, digamos, administrativa o de la implementación de los programas sociales, se les hizo muy fácil cambiarlo y no visualizaron qué iba a pasar en ese espacio, ¿no? Entre lo que se implementa un nuevo programa. Pero no solamente eso, sino que además le quitan la atención del tercer nivel, y entonces tenemos por eso las protestas muy importantes ahorita, como la gente que tiene cáncer, que se está quedando sin atención, y eso a mí me parece muchísimo más grave e importante que el avión presidencial, que si la rifa el avión presidencial, que además vemos que es un circo. Entonces, nosotros lo que no estamos teniendo realmente un gobierno, lo que tenemos es un gran circo, y con los gobiernos del PAN sí tuvimos gobierno. Pero te interrumpo ahí porque dice que ahí inició por primera vez, lo dice el presidente, no lo digo yo, que ahí inició el prianato. O sea, que Fox fue la continuidad del PAN, pero me gustaría que esa me la respondiera el presidente. Claro, mira, en el primer sexenio del PAN, que fue el de Fox, que realmente articuló y tuvo una gran aceptación de los ciudadanos, porque había una gran expectativa también en ese momento. Mira, en ese momento ya había empezado la transición democrática, ya el Congreso había empezado a tener ya pluralidad, había llegado incluso a tener mayoría sobre el partido hegemónico, pero hacía falta algo, hacía falta que llegara un gobierno diferente al PRI. Y en ese momento con Fox se logró consolidar con el personaje que era, con el tipo de persona que atraía a mucha gente, sobre todo era gente de campo, era gente trabajadora. Entonces logra llegar a la presidencia de la República y empieza a generar un gobierno totalmente diferente. Entonces, ¿qué podemos hablar ahí? Entonces el prianato, Bueno, pues no. es que
Fox lo único que hace es empezar a instalar, a proyectar las reformas que siempre habíamos dicho en el PAN. Incluso, yo no sé dónde sacan en el plenato, si así fuera, pues el PRI nos hubiera aprobado todas las reformas en ese primer periodo, cosa que no sucedió. Entonces, ¿de dónde viene el plenato? Mentira. O sea, es mentira. Lo que sí se impulsó fue la ley de transparencia, el servicio profesional de carrera, se instauró el seguro popular. Hubo un mayor y auténtico federalismo a los estados y municipios. Si lo revisamos y hacemos una comparación, por ejemplo, con este gobierno actual y los gobiernos del PAN, los estados y municipios son los que más han recibido en la historia de la vida política de México. Ok, sigue Calderón y dicen que Calderón fue el que ha provocado toda esta inseguridad en el país desde que él llega. Dice Andrés Manuel que le pegó un golpe al avispero y que lo hizo por legitimar su poder en aquel momento. ¿Qué opina, licenciado? Yo, mi punto particular muy de vista, sí, efectivamente le dio un golpe al avispero, pero ¿qué esperabas? Que se siguieran envenenando a más jóvenes, que siguieran habiendo más secuestros. Me llamó mucho la atención un video que anduvo circulando donde el presidente hablaba y decía acerca de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, y que el delincuente también hay que respetarle sus derechos humanos. ¿Y qué pasa con las víctimas? Felipe Calderón lo único que hizo fue eso, atacar de frente un problema que hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha atacado. ¿Qué pasa? La gente le tiene miedo a los cambios, a lo nuevo. Si bien es cierto, el PAN viene con una visión diferente, una alternancia que se ha dado, que se vivió, y que sí hubo un proyecto muy grande y muy fuerte, solamente que estábamos en contra, como dice aquí la licenciada Solange. Efectivamente, en los gobiernos del PAN teníamos la mayoría en contra. En este gobierno están todos a favor, pero no se ha hecho el trabajo que se debe de hacer. Con Calderón, para mí, mi punto particular, a mí sí estuvo muy bien que se combatiera el crimen. Hay que preguntarle a esas madres que perdieron a sus hijos por un secuestro o por un asalto. Hay que preguntarle a esos hijos que han perdido a sus padres, que quedaron en balaceras cruzadas. Ese dolor. ¿Y dónde están los derechos de esas personas? ¿O esas personas no tienen ningún derecho? ¿No se les está vulnerando sus derechos humanos? ¿Simplemente a los del crimen? O sea, el criminal sí es víctima y nosotros ya no somos las víctimas, somos los victimarios. O sea, está en ese concepto hemos llegado hasta este momento. Entonces, para mí, la lucha que hizo Felipe Calderón en su momento, para mí fue algo importante y prescindible. Licenciado, ¿está de acuerdo con ese argumento? Mira, agregando un poco lo que dice mi compañera, veamos al inicio del presidente Vicente Fox, cuando se iba a hacer el aeropuerto en Texcoco, en lo que era Salvador Atenco, vino una gran protesta, estimulada por Andrés Manuel. Andrés Manuel era jefe de gobierno, inclusive sale con sus machetes y dice: yo no los puedo reprimir ni los puedo detener porque el machete es un instrumento de trabajo. Y se suspendió Salvador Atenco. O sea, Andrés Manuel ha suspendido 2 veces el aeropuerto de la Ciudad de México, el que se iba a hacer en Salvador Atenco y el que se iba a hacer en Texcoco. Y me parece que los dos son mucho más viables que el que está pretendiendo hacer en Santa Lucía. Entonces, yo creo que hay que analizar en su conjunto. El PAN fue un partido congruente desde la oposición. O sea, podemos analizar su doctrina, sus principios. Al arribar al poder viene un shock cultural. Así le llama Luis Felipe Bravo. Viene un shock cultural en el PAN, lo cual es muy natural. Y viendo lo que es el desafío para cualquier partido, gobernar conforme a sus principios. Y debemos reconocer que en muchos casos cometimos errores. Faltó habilidad política, faltó sensibilidad en muchos casos, no hubo la capacidad para lograr acuerdos, y en el Congreso hubo una resistencia del PRI, del PRD, por ejemplo, para hacer la reforma en el sector de energía, que ahora es lo único que puede salvar a México, para que venga inversión privada. Es cuando el barril estaba a $100. Si se hubiera hecho la reforma energética que proponía el presidente Fox, no estuviéramos como estamos. Entonces hay que analizar en su conjunto. Y yo siento, por ejemplo, que si analizamos el PAN en el poder, el gobierno de Barrio en Chihuahua, de Canales en Nuevo León, de Ignacio Loyola en Querétaro,
de Alberto Cárdenas, Ramírez Acuña en Jalisco, presidentes municipales, Rufo en Baja California. Creo que hay un saldo positivo. Ok. Llega la alianza PAN-PRD con el nuevo candidato, Ricardo Anaya. ¿Les fue bien? ¿Fue correcto? Mira, yo creo que nos dejó una gran experiencia. Las alianzas se tienen que construir desde abajo. A mí me parece que tal vez fue un poco precipitada. Yo fui candidata de esa coalición y de pronto te encuentras con que quizás hizo falta el trabajo de consenso desde abajo, ¿no? Que los actores políticos en principio y también la ciudadanía empezáramos a trabajar con suficiente anticipación para que ya cuando llegáramos a los procesos electorales ya hubiera realmente una plataforma. Pero en números fueron 9 millones de votos panistas y 12 millones de la coalición. Yo creo que sí funcionó, al menos en números, si les da bien. Bueno, al final de cuentas el PAN queda como segunda fuerza en este país, ¿no? Y aquí en lo local, pues no necesariamente nos ayudó. Finalmente se perdieron las prerrogativas locales. A diferencia de lo que se está construyendo ahorita, que es una alianza, un frente ciudadano, y que incluye por supuesto personajes de la política, pero la diferencia estriba precisamente en que es algo que estamos construyendo de la mano con los ciudadanos, porque en principio los políticos servimos a los ciudadanos y dentro de este esquema se está trabajando primero con la base, con la gente. Estamos escuchando las necesidades, las posturas, los diferentes puntos de vista y bueno, a través de personas, personajes del sector empresarial, profesionistas, militantes de partidos políticos, pues estamos construyendo algo diferente, pero de abajo hacia arriba, con esa diferencia, ¿no? Fundamental. Bueno, vamos a continuar, ya estamos por entrar al último bloque, así que no se lo pierdan, ya cerramos con la historia del PAN. Nada más nos queda 2 preguntitas y una de ellas va a ser ¿qué pasó con la familia Moreno Valle? Ahorita que regresemos nos platicamos. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas apostó en el 88 de que él no debía hacer ninguna negociación con el gobierno para tratar en el 94 sí de echar su resto y entonces continuar la fuerza que ya traía en el 88 y ganar la presidencia. Nunca esperó que surgiera un líder, un buen polemista, y se dio el debate el 12 de mayo del 94, fue una fecha histórica, en donde prácticamente el PAN se posiciona. Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60 hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. Lo que yo critico personalmente del actual gobierno es que teniendo todo para poder hacer los cambios que este país necesita, lo que tenemos es a un presidente que se la pasa todas las mañanas, yo me imagino que en las mañanas se la pasa
grabando sus programas y en la tarde preparando el del día siguiente en vez de estar gobernando este país. Yo no sé dónde sacan el plenato, si así fuera, pues el PRI no hubiera aprobado todas las reformas en ese primer periodo, cosa que no sucedió. Entonces, ¿de dónde viene el plenato? Mentira. O sea, es mentira. Lo que sí se impulsó fue la ley de transparencia, el servicio profesional de carrera, se instauró el seguro popular. Hubo un mayor y auténtico federalismo a los estados y municipios. Si lo revisamos y hacemos una comparación, por ejemplo, con este gobierno actual y los gobiernos del PAN, los estados y municipios son los que más han recibido en la historia de la vida política de México. Y regresamos aquí en la consulta, recuerden los 80 años del PAN, y nos quedamos con la pregunta de ¿qué pasó en la muerte de los amigos Moreno Valle en Puebla? Pues fíjate que van 14 meses aproximadamente desde que ocurrió esta caída del helicóptero de la familia Moreno Valle. La propia autoridad no ha logrado determinar, se nos hace muy raro, pero no ha logrado determinar qué fue exactamente lo que pasó. Y bueno, pues ahí estará eso latente para un caso más de este gobierno federal que no da respuesta a muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues el PAN en Puebla es un PAN aguerrido, está trabajando, está generando su propio escenario. Decía Barbosa en un comentario de radio que fue un magnicidio, y ahí mismo después se ríe y dice no fue así. Nos parece una burla muy grave, ¿no? Digo, como todo lo que ocurre en la 4T, que se burlan de todo y desdeñan todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la familia Moreno Valle seguirá esperando justicia en ese caso y que puedan determinar qué fue lo que realmente pasó en ese accidente. Bueno, vamos a hablar ahora de qué está pasando en Tabasco, a dónde va el PAN en este momento aquí en Tabasco. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las causas sociales que está encabezando el PAN en este momento a nivel local? Y si gustan algo a nivel nacional. Sí, digo, va de la mano, ¿no? Creo que compartimos la postura de que el PAN como un partido generador de instituciones, pues evidentemente que estamos por la defensa de las instituciones hablando en orden nacional, y nos lastima realmente ver cómo los órganos con autonomía constitucional están siendo atacados, están siendo desdeñados, las instituciones, pero además se han ido desmantelando programas importantísimos, como ya lo comentamos hace rato, ¿no? El tema del seguro popular, el tema de las estancias infantiles, que pues por supuesto que sabes que aquí hemos estado trabajando muy de la mano con ellas, en el tema de sus amparos. Ahora ya se están organizando y también en eso las estamos apoyando para crear una asociación civil y quieren formar una confederación. Bueno, ya digamos que de lo malo han ido saliendo cosas positivas, porque al final de cuentas a la parte jurídica se le sigue dando un seguimiento, pero pues, tú sabes que estos procesos son muy largos. Y bueno, ha generado también unidad en las estancias, sí, que además ellas reconocen que en su momento apoyaron a Morena, y entonces son las primeras perjudicadas, y hubo una división entre ellas. Ahora ya se están volviendo a integrar y pues ya son más conscientes también de que sí hay una diferencia entre cómo gobernaba el PAN y cómo está gobernando. Pero sí siguen existiendo las estancias. Mira, muchas tuvieron que cerrar. Hay algunas que digo, vivían del subsidio. Acuérdate que ese programa estaba focalizado en las zonas de alta y muy alta marginación. Entonces, el subsidio que hoy con el programa nuevo que crearon se le está entregando directamente a los padres de familia, pero en las reglas de operación no se prevé un destino específico para ese dinero. Cosa distinta en las reglas de operación del programa de estancias infantiles, donde estaba dirigido específicamente a las responsables, digamos a la institución, que las estancias infantiles son instituciones. Por decir un porcentaje, ¿cuántas sí están activas?
más o menos, sin ser exactos. A lo mejor un 60%, ¿no? ¿A nivel nacional o a nivel...? No, yo te hablo de lo local. Nosotros aquí son alrededor de 234, 238 estancias infantiles, y de esas nosotros estamos llevando los amparos de 54 estancias. De las que nosotros traemos, pues sí, hay muchas que han tenido que cerrar sus puertas o están sobreviviendo, pero realmente lo que a ella, el tema de fondo de las estancias es el beneficio. Mira, en la recomendación 039 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay un detalle bien importante. El Instituto Nacional de Nutrición hizo un estudio sobre los niños que fueron, digamos que crecieron en una estancia infantil, y te comprueba que ellos crecieron con una talla más que el promedio de los niños criados en el hogar. ¿Pero por qué? Porque ellos, dentro del tema de las estancias, que además es un modelo que viene de las Naciones Unidas, en lo que es el cuidado y atención infantil, sobre todo a niños con discapacidad, venían desde la alimentación, desde la motricidad, ¿no?, la estimulación temprana, muchos temas. Entonces, pues bueno, desafortunadamente fue un gran programa que lo desapareció de un plumazo Andrés Manuel, un programa que tenía un beneficio no solamente hacia los niños, que además son la generación que viene detrás de nosotros, sino hacia muchísimos padres de familia solos, padres o madres de familia solos, que necesitaban un espacio donde les cuidaran a sus hijos para poder salir a trabajar. Entonces eso tiene un impacto también en la economía, porque esas personas, una gran mayoría, pues tuvo que dejar sus trabajos formales y regresar al hogar para hacerse cargo de los niños. Entonces pareciera que nada más es el tema de las estancias, pero no, tiene un impacto en la economía. Ese es solamente uno. También está el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, allí recientemente se hizo un posicionamiento al respecto, y que tiene que ver con que pues realmente el borrón y cuenta nueva no ha sido ningún borrón y cuenta nueva. Lo que la gente nos ha estado diciendo es que esta tarifa especial, que solamente aplica en el verano, se viene compensando en los recibos de la temporada de invierno, que vienen por el doble, o sea, casi el triple en muchos casos. Entonces realmente no ha funcionado, y pues nosotros ahí en ese sentido también traemos. Entonces, en conclusión, se van a ir por el caso de las estancias, y en el caso de la luz van a ser sus dos causas sociales principales. Están esas, también lo mismo, el tema de la refinería también, por supuesto, que bueno, sabemos que ni siquiera es una refinería completa, es un plan de refinación, y yo creo que vamos a estar trabajando sobre esto, los temas que están ahorita en nuestro estado, que todos conocemos a la perfección, que es el tema de la violencia, la inseguridad, que hoy por hoy Tabasco es uno de los estados más violentos del país. Por supuesto, el tema del nulo crecimiento económico, que en el caso de Tabasco es negativo el crecimiento, y pues el tema de salud, que también es muy sensible, porque finalmente pues es el que más le pega a las familias. Si ya no tienes atención contra enfermedades catastróficas como el cáncer, que son las que destruyen el patrimonio de una familia completa, o sea, incluso familias acomodadas pueden ver que se acabe ahí su patrimonio. Son enfermedades catastróficas. Entonces, el no tener esa atención también tiene un impacto, por supuesto, en las finanzas de las familias, y por supuesto como consecuencia en el Estado. Ok. Hablando de la violencia, ¿qué vamos a hacer con los feminicidios, licenciada? ¿Cómo ve el PAN este problema? Es un tema muy grave, definitivamente es un tema muy grave. Tan solo en el 2019, el año pasado, se catalogaba como uno de los años más sangrientos que se ha vivido, porque no solamente es el tema del feminicidio, sino empieza con la violencia intrafamiliar. La violencia, hemos visto cómo parejas han asesinado a sus esposas, a sus novias, por un simple hecho. A nivel nacional creo que la cifra llegó como a los 296
asesinatos de mujeres y que han quedado inconclusos y en la cual aún no se ha dado a conocer exactamente cuál ha sido el móvil. Hemos visto también que no solamente son a las mujeres, ahorita estamos viendo afectadas también a las niñas menores de 14 años. En este 2020 se está viendo precisamente que 265, lo que va aproximadamente, son 265 a nivel nacional, y de los cuales esos casos, 20 son de niñas, son feminicidios hacia niñas menores de 14 años. Y es muy lamentable lo que se está viviendo. Hablamos que el ser humano ya no está dejando de ser humano, se está volviendo inhumano. Ya todo se está volviendo para ellos normal. Vemos tanta violencia que ya es natural ver las imágenes que te mandan vía celular, vía de grupos de WhatsApp, ya no te inmutan a como antes pudiéramos decir que te estaban asustando o te escandalizaban. Ahorita vemos a alguien, si están apuñalándolo o si lo están asaltando, ya ni siquiera nos metemos por el miedo. Como dirían por ahí, que lloren en su casa, que lloren en mi casa. Entonces nos estamos volviendo personas insensibles ante tanta ola de violencia. ¿Se van a unir a la marcha que convocan las mujeres? De hecho, nos vamos las Brujas del Mar, creo que. Así es, las Brujas del Mar. De hecho, nos vamos a unir al paro de un día sin mujeres. Ya lo platicábamos aquí con el presidente y con la secretaria. Platicábamos precisamente de unirnos ese día como una toma de protesta pacífica en nombre de todas esas mujeres que han sido o que han padecido esta violencia, este feminicidio y que aún ha quedado inconcluso. Estamos platicando la posibilidad de hacer igual, platicar acerca de lo que es capacitaciones para las mujeres, acerca del feminismo también, pero en el entorno humanista. Okay, pero dice el presidente que los que van a participar, o gran parte de los que van a participar en esta marcha, son conservadores. ¿Qué piensa usted? Creo que ya la respuesta la dio aquí el licenciado Juan José. No estamos hablando de conservadores, estamos hablando de familias que están siendo desintegradas gracias precisamente a esa violencia que se está viviendo, y que él me salga con eso que son conservadores. Lo escuchábamos que para él el tema de la violencia de la mujer, y yo podría decir que a lo mejor pudiéramos tener un presidente misógino, que la violencia hacia la mujer es un tema que se está minimizando y que para él no es muy importante, sino que para él lo más importante es la rifa del avión. Esos son los temas primordiales para la rifa del avión, una refinería que se está construyendo, que es un magna obra, el Tren Maya, destruir una zona de fauna, de animales, que a lo mejor ya no los podamos volver a ver, porque también estamos cayendo en una extinción al construir ese tipo de obras también. Entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente así, que diga simplemente decir que son conservadores cuando no está tomando en cuenta un tema tan primordial como es el tema de la mujer, y que en el caso del PAN, bueno, siempre ha pugnado y ha luchado por los derechos de la mujer? Tan es así que nosotros como PAN tenemos un protocolo que sacamos precisamente y que hemos estado distribuyendo desde el año pasado, sobre la defensa de la mujer, para acabar precisamente con el famoso techo de cristal. Okay. Excelente. Licenciado, se han reunido hace unos días varios líderes, dirigentes, con un nuevo movimiento. ¿Cuáles son los fines? ¿Usted pertenece a ese movimiento? Explíquenos. Sí, efectivamente, mira, primero tuvimos la oportunidad de reunirnos tomándonos un café, un número de personas, muchos empresarios, integrantes de partidos políticos, y pues empezamos a sacar conclusiones de que había que hacer algo más por Tabasco, algo más allá incluso de los partidos políticos, a quienes pertenecemos a partidos políticos. En mi caso soy dirigente del PAN, pero sin embargo quedaba ese vacío de ¿quiénes estaban ahí? De poder hacer mucho, digo, está Lorena Legal, está Juan José, el exgobernador Manuel Andrade, Juan Manuel Fossi, entre otros también empresarios como José Eduardo Correa y varios más, ¿no? Pero ¿cuál era la idea? Poder generar hacer más cosas, más de lo que hacemos cada quien individualmente en nuestros negocios o incluso en la participación política. Y esto dio como resultado pues la formación de un Frente Ciudadano que se denominó Unidos por Tabasco. Bueno, empezamos a plantear retos,
hacia dónde deberíamos proyectarlo. Y aquí creo que lo más importante, a partir de los escenarios que se están viviendo a nivel nacional y en el Estado, es precisamente generar un movimiento cultural que permitiera elevar ese ánimo y a la propia política, porque lo que hace falta, como decía Liceo José, no son más partidos políticos, lo que hace falta es elevar el nivel de política, y eso es lo que no se está teniendo. Se habla de gobiernos plurales donde hay 2 o 3 partidos nada más, no se abre a la pluralidad de fuerzas que existen en Tabasco, y entonces de ahí nace este Frente Ciudadano, donde además se brinda la oportunidad de pertenecer a muchísimos tabasqueños. Hay gente que no coincide con el partido político. Igual me dice, bueno, esta puede ser una vía para poder expresarme, para poder coadyuvar y para poder hacer un esfuerzo por tal. ¿Los temas cuáles serían? ¿La luz? Todo lo que dijo la Universidad Solar. Hay muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente poder coadyuvar a que Tabasco pueda avanzar al crecimiento económico, en el tema ecológico, en los diversos temas que hay en Tabasco. Vamos a generar posicionamientos. Aquí tiene que ver más allá de las ideologías, y por supuesto que va a estar el tema de la diosa tu deuda, van a estar muchos temas, ¿no? Pero por ahí se reunieron en estos días igual también los 4 presidentes de partidos: Morena, PRI, PRD y Verde. No había el PAN ahí. Y que supuestamente en estos días también se reúnen con el gobernador. ¿No hace falta más prioridad ahí o hay un fin que no a lo mejor tenemos que saber? Hablan de pluralidad, pero no incluyen a todas las fuerzas políticas. Pero mira, al PAN tampoco eso le quita ni lo saca de la agenda, ¿no? Nosotros hemos planteado una agenda pública, específicamente en el tema de diosa tu deuda, muy definida. Primero, que tiene que haber una tarifa única todo el año. Segunda, que pedimos una facturación mensual de los recibos de luz eléctrica. Y 3, que se dé la eliminación del adeudo histórico de la energía eléctrica sin contratos leoninos, así que no agarren a la gente y la metan en un contrato mercantil para luego andarle cobrando o ver cómo le embargan su casa, ¿no? Entonces, esa es nuestra defensa, en lo público o en lo privado. Si me inviten o no me inviten a la reunión de partidos políticos, nosotros vamos a seguir teniendo la misma agenda y vamos a seguir pugnando por lo mismo, sobre todo defendiendo a los ciudadanos de este atropello de comisión. ¿Resistencia civil? Precisamente, o sea, nosotros, ¿Están a favor? La resistencia civil es un problema que quedó ya heredado precisamente por Andrés Manuel, el que fue presidente, y el que ahora es presidente, y es un problema que no se ha resuelto. Ellos plantean el programa Diosa tu deuda, y evidentemente ese programa no resuelve el problema, porque quienes ya hicieron sus contratos pues están cayendo nuevamente en resistencia civil. Es decir, ya hay otra resistencia civil de ese segundo. O sea, ustedes están en contra de la resistencia civil y quieren buscar una nueva alternativa. Nosotros siempre, o esa va a ser la solución. históricamente siempre hemos buscado un planteamiento totalmente diferente. En su momento la resistencia civil fue manejada por Andrés Manuel. Nosotros siempre hemos buscado que tengamos la oportunidad de que la gente tenga una tarifa única para todo el año, y que eso permita no estar diferenciando entre una periodo u otro, que aquí en Tabasco prácticamente estamos en verano todo el año, o sea, aquí no tenemos invierno. Entonces lo que impulsamos es que esa misma tarifa sea todo el año, y que eso pueda por fin concluir a este tema de la resistencia civil. Perfecto. Pues bueno, vamos a cerrar este programa con la última pregunta y dejamos a nuestro amigo Juan José. ¿Qué escenarios ve el PAN en el futuro y cuál es la posición respecto a la creación de nuevos partidos? Mira, yo empezaría por una reflexión de una cita de Madrazo el Grande, Madrazo el líder, Carlos Alberto Madrazo Becerra, no al que citaste anteriormente. Okay. Y Carlos, aquel era el ciclón. Y Carlos Alberto Madrazo decía una frase en Tabasco, yo la he venido repitiendo los últimos días: es fácil encender hogueras, lo difícil es apagarlas. Y ahí tienes el movimiento de resistencia civil, una cosa que comenzó por una protesta electoral y ahora no se encuentra cuál puede ser la salida. Yo creo que siempre podríamos decir una frase de Charles Dickens: se vive el mejor de los tiempos
pero también es el peor de los tiempos. O sea, siempre estamos viviendo con el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Por primera vez en toda la humanidad se muere más gente por obesidad que por pobreza, se muere más gente por vejez que por epidemias, se muere más gente por accidentes que por violencia. O sea, esos son signos positivos. Pero también hay una grave crisis y que tampoco es novedad en los partidos y en la política. Los partidos siempre han estado en crisis y la política siempre ha estado en crisis. Pero se está hablando en Europa, se está hablando en distintos países de que hay un divorcio entre ciudadanía y partidos políticos, o que se vea la política como algo sucio. Por eso para mí este frente es levantar la voz de que sí podemos encontrar una forma diferente de hacer política y que haya una reconciliación, porque no se puede organizar a la ciudadanía si no es a través de partidos políticos. Entonces, si vemos la historia de Tabasco, los últimos 60 años, hubo 30 años del 58 al 88, en el que hubo estabilidad política, desarrollo, orden, no hubo democracia, había autoridad. Del 88 a la fecha hemos vivido en un permanente conflicto, un estado convulsionado, con problemas de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere Tabasco hacia el futuro? Requiere que haya autoridad con democracia. Es muy difícil, porque hemos llegado a una democracia pervertida. O sea, cuando hemos tenido autoridad no teníamos democracia, y ahora que supuestamente tenemos una democracia, hay una autoridad endeble. Y lo digo con toda seriedad, de que tenemos un problema de inseguridad, de violencia. Se crean nuevos partidos políticos, eso puede fragmentar la lucha política, puede pulverizar la lucha política. Si vemos la transición en la política, la transición chilena o la transición española, vemos que funcionaron bien 2 o 3 partidos, empezaron a crear. En España surgió Podemos, surgió Vox, han surgido, por ejemplo, en Alemania surge Alternativa por Alemania, y esto provoca mayor conflicto. Entonces, lo que nosotros buscamos en el frente es cohesionar para poder dar una lucha de una grave amenaza que es Morena. Morena es una amenaza. Podemos ver cuestiones que nos unan, como la inseguridad, como la educación, sí, pero el elemento fundamental por el que estamos platicando y uniéndonos es porque en el 21 luchemos porque no se siga concentrando el poder, porque Morena no rescate, no lo viejo, no lo malo del viejo PRI, no, peor, porque Morena está haciendo peor: el uso de programas sociales, la imbricación con el gobierno, la desviación de recursos. Esto es tremendamente grave. Morena trae un conflicto interno, inclusive porque no tiene una doctrina, no tiene una ideología. ¿En qué piensa Morena? ¿Qué es la 4T? El pensamiento de Andrés Manuel. Entonces, hacia el futuro sí vemos un inmenso riesgo, y sí nos debemos esmerar por ser un contrapeso, porque sí vemos en Morena la mayor amenaza en el horizonte para Tabasco y para México. Vienen como 6 nuevos partidos, más los que ya están. Estamos hablando de más de 10. ¿Va a ayudar a la democracia? No lo creo. No lo creo. Desafortunadamente, la prueba de lo que ha vivido la historia de la humanidad en su lento y difícil tránsito hacia la democracia es que más partidos dificultan la posibilidad del acuerdo, la posibilidad del consenso, de que de los parlamentos salgan buenas leyes. ¿Alianzas? Es muy posible, es muy factible. Desde luego la dirigencia es lo que nos señalará desde aquí. Tenemos que ver qué sucede a nivel nacional, pero yo creo que hoy en día no debemos tratar de hacer profecías. Decía alguien que la única profesión que no tiene futuro es la de profeta. ¿Quién sabe cómo vamos a llegar al 21? Entonces hay que tomar todas las precauciones, pero sí debe haber cosas elementales que nos unan: división de poderes, observancia de la ley, una política diferente, un diálogo diferente, que se acabe el insulto, que se acabe la descalificación. ¿Caras nuevas, a ver? Es posible, qué bueno que así sea, que se incorpore joven, pero los viejos no estamos tan mal. Okay. Yo creo que al final de cuentas tenemos que partir de algo. Ni lo viejo es malo por viejo, ni lo nuevo es bueno por nuevo. Ustedes no son, o sea, me decían que todavía no tienen el registro. ¿Ya lo tienen? Ya ver. No, es que el PAN, un partido no pierde el registro porque no alcance una votación. O sea, lo que el PAN perdió en Tabasco son sus prerrogativas, son la parte económica. La parte económica, toda la parte legal, pero la postulación de candidatos, nuestra posibilidad de participar y de postular está en pie, desde luego, y por eso estamos platicando para procurar un frente, porque sí nos une eso. Inclusive yo diría que está claro quiénes están surgiendo ya en 2 fuerzas:
Ahí está reunido Morena. El Partido Ecologista siempre ha apoyado al partido que está en el poder. Esa es una alianza que ya... No, pero el ecologista apoyó al PAN, apoyó al PRI y hoy apoya a Morena. O sea, el ecologista es un partido que ha ido con el poder. Eso queda claro y veamos su historia. Entonces, una parte del PRI, porque sí, yo vi a Dagoberto ahí darse un abrazo con Burelo, pero yo sé que hay gente del PRI que está molesta, porque ve en Morena pues, simplemente que no es una opción. Y lo mismo sucede con el PRD. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay un proceso ahorita de que es riesgo, pero también es oportunidad, como definen los chinos la crisis, de que significa un peligro, pero también se abre una gran oportunidad. Y eso es lo que estamos diciendo, se vive el mejor de los tiempos posibles, se vive el peor de los tiempos posibles. Es otra frase de Charles Dickens en su obra Dos ciudades, pero que me parece muy acertado, porque tenemos que aprovechar, y lo dice el documento que se dio a conocer, que este es una obligación intergeneracional, o sea, es un eslabonamiento. Tenemos que ver qué le dejamos a la siguiente generación, y lo mejor que le podemos dejar, y ese es el gran desafío, es un ambiente de avenencia. Vamos aviniéndonos en lo que es elemental para poder avanzar. Bueno, pues con esto que acaba de decir el licenciado, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, aquí en su programa La Consulta, siempre los mejores temas. Gracias. 5, 4, 3, 2, bien, señores.